Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 15 de junio del año 2023. Y en este momento, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la descarga de manera gratuita. Y si entra en www.exito107.com, pues entonces, además de escucharnos, usted nos puede ver. Muy buenos días por aquí. Recibo el saludo, de Saed Abón en Orlando, Aleja González en Caracas, Juan Bautista González también está en Caracas, una Caracas con mucho viento, dice él. Eric Dilucio está en Panamá, doña María Alicia Sinfontes, siempre tan consecuente en Caracas, Guillermo Lozada en Georgia, Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela, Antonio Rodríguez, truck driver ya en Miami, para un merecido descanso. Descanse pues. Pepita Sampera, feliz día. José Ede Villa desde Maracaibo, Estado Zulia. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web. Buenos días, Flor Alicia. Hola, buenos días. Hola. ¿Por dónde andas? Estoy en camino con lo necesario para seguir grabando los programas de televisión. Hola a todos, feliz día. Muy bien, bueno, que le hizo tarde, a veces pasa. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Saludos, muy buenos días desde Madrid. Feliz jueves para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, los oyentes y al equipo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 15 de junio, es el día de San Amós, profeta, San Esiquio de Dorostoro, soldado, San Vito de Lucania, mártir. Bueno, felicitaciones a los Vitos. Yo conozco unos cuantos Vitos y, por supuesto, Corleone. Es el primer Vito que se nos viene a la memoria. San Abraham de Arvenia, monje. San Landelino de San Crespín, abad. San Lotario de Cés, obispo. Lotario, el gran Lotario, era el personaje que acompañaba a Mandrake el mago. Y en Venezuela, durante muchos años, se destacó un gran luchador de lucha libre cubano. Se llamaba el Gran Lotario. Santa Benilde de Córdoba, mártir. Felicitaciones a todas las Benildes. San Bernardo de Mentón, presbítero. Bueno, felicitaciones a todos los Bernardos y Bernardas. La madre de un gran amigo de mi juventud, ya fallecido lamentablemente, se llamaba Doña Bernarda. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, continúa menguando la luna en Tauro, luna de llenura, de abundancia, de prosperidad, luna buena para invertir, luna buena para, dice acá, es una excelente luna para hacer inversiones, iniciar una labor, trabajo o negocio, abrir cuentas bancarias. Y esa luna va a estar hasta las 9:46 de la noche, cuando menguante entrará en Géminis, pero de Géminis hablamos mañana. Luna menguante en Tauro, Sol en Géminis, este jueves 15 de junio del año 2023. Cuando reparamos en las efemérides del día de hoy, tenemos que el 15 de junio
de 1752, sí, no era en el siglo XVI, era en el siglo XVIII. Benjamin Franklin, científico y político de Estados Unidos, demuestra que el rayo es electricidad con su experimento de la cometa, lo que llevó al invento del pararrayos. El 15 de junio de 1813, en el marco de la campaña Admirable, Simón Bolívar firma el decreto de guerra a muerte. Españoles y canarios contad con la muerte. Las revisiones que se han hecho de la historia recientemente, tal decreto de guerra a muerte ha sido muy, muy cuestionado, además de considerársele innecesario. Pero, en fin, son tiempos de guerra. Eran tiempos de guerra. Hablando de guerra, el 15 de junio de 1940, las tropas nazis entran en París, desfilan bajo el Arco de Triunfo. Hoy está cumpliendo 70 años Xi Jinping, el presidente chino, el hombre todopoderoso de la China. Hoy está cumpliendo, Xi Jinping está cumpliendo 70 y Helen Hunt está cumpliendo 60 años. Y Courtney Cox está cumpliendo, al día de hoy, 59 años. Una fecha importante en España, el 15 de junio de 1977, tienen lugar las primeras elecciones democráticas tras la muerte del dictador Francisco Franco. El 15 de junio de 1989, esta noticia es importante para los caraqueños, entra en vigencia la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, donde desaparece el distrito Sucre y se crean los municipios Sucre, Baruta, El Hatillo y Chacao. El 15 de junio de 1994, el Vaticano e Israel establecen relaciones diplomáticas. Tanto tardaron el Vaticano e Israel en reconocerse diplomáticamente. El 15 de junio de 1843 nació el gran compositor noruego Edvard Grieg. Dice Daniel que esa es la música que en todos los dibujos animados ponen cuando hay un amanecer. El 15 de junio de 1921 nace uno de los grandes pianistas del jazz, Errol Garner. Recuerdo haberlo visto en el Teatro Municipal de Caracas en 1970. Se llevó en la tumbadora a José Mangual Sr., el padre de los Mangual. El 15 de junio de 1941 nació el gran Harry Nilsson. Es la hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí desde mi oficina, desde tempranito, recibiendo llamadas. Es muy importante que usted sepa que a la hora de un accidente necesita un abogado de su lado para proteger sus derechos. Siempre digo, no confíen en la compañía de seguro porque la compañía de seguro está para proteger al culpable. Y recuerde, algo súper importante, usted no tiene que pagar nada. O sea, cuando usted llama a nuestras oficinas, usted llama, desde el principio lo atendemos y no va a pagar un centavo, ni al principio ni al final. Del contrario, si ganamos el caso, le vamos a dar dinero a usted. Si perdemos el caso, pues usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ah, eso es interesante. ¿Quién paga si hay que pagar y se gana el caso, Hani? Bueno, el que paga es la compañía del seguro de la persona culpable. Nunca va a pagar directamente a la persona, nunca va a pagar usted de su bolsillo. Así que el seguro del culpable es el que va a pagar todos los gastos. Pero eso sí, si usted llama demasiado tarde, ellos ya se van a aprovechar y no van a darle el 100%. Así que para que usted pueda recibir las compensaciones grandes que siempre anunciamos, que ponemos en nuestras redes sociales, necesita un abogado desde el principio que lo apoye y saque todas las evidencias. Ya. El número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755.
6755. ¿Por qué no se debe llamar al seguro en el momento del accidente, Hani? Bueno, el seguro simplemente le va a tomar sus datos, va a ver si hay alguna manera, algún porcentaje usted tuvo de culpabilidad y le va a asignar hasta su propio seguro 20%, 30% de culpabilidad. Eso es una estrategia que siempre usan para no pagar el 100%. Y si lo hacen a miles de personas, se ahorran millones de dólares. Pero la ley le dice que por usted estar lesionado, merece el 100% de la compensación de las lesiones y también del arreglo del carro. Así que por eso es que le recomendamos que nunca hable con el seguro, solamente hable con su abogado de accidentes. Llame entonces a Hani Martínez Ward. Le repito el número 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. El tiempo es clave entonces, ¿no, Hani? Exactamente, solamente tiene 14 días para hacer el reclamo. Hani, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. La Fundación de George Clooney para la Justicia, CFJ, presentó ayer una denuncia ante la justicia de Argentina para que investigue las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, con base en el llamado principio de jurisdicción universal, por las fallas de la justicia venezolana. La jurisdicción universal permite a los países enjuiciar esos crímenes con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. 9:31. Lo que pasa en Latinoamérica. En Conexión Radio. Argentina, la inflación alcanzó 114% el mes pasado, la tasa anual más alta en más de 30 años. El ministro de Hacienda, candidato a las elecciones presidenciales de octubre, con préstamos de China y del Fondo Monetario Internacional, con el que Buenos Aires tiene una relación tóxica. La terrible situación financiera del país ha generado inestabilidad política. La Fiscalía de Colombia ha imputado a la exministra de Deportes María Isabel Urrutia por presuntos delitos de irregularidad en más de un centenar de contratos de los que se ha declarado inocente. El presidente iraní Ebrahim Raisi llegó a Cuba en la última escala de su primera gira por América Latina dentro de los esfuerzos de Teherán para estrechar vínculos con 3 países de la región a los que considera aliados en medio de un contexto de fricciones con Washington. Raisi fue recibido en la noche de anoche por el canciller cubano Bruno Rodríguez en el aeropuerto José Martí de La Habana. Guatemala. Familiares de víctimas indígenas ixiles que fueron asesinadas durante la guerra en Guatemala rechazan y cuestionan la candidatura para las elecciones presidenciales de Suri Maite Ríos Sosa, hija del exdictador fallecido José Efraín Ríos Montt. El colectivo es parte querellante en el proceso penal que enfrentó el exdictador, quien falleció en 2018 sin ser absuelto de los cargos. Y siguiendo en Guatemala, un tribunal condenó a 6 años de prisión por lavado de dinero al periodista José Rubén Zamora, reconocido nacional e internacionalmente por sus investigaciones sobre la corrupción y fuerte crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei. La condena se produjo luego de que varias organizaciones denunciaran una escalada de autoritarismo en el país, que incluye la persecución a periodistas y funcionarios judiciales y la exclusión de candidatos que no son parte de las fuerzas políticas tradicionales. Zamora dijo: «Soy inocente de los delitos, yo sigo siendo inocente y él sigue siendo ladrón», en clara referencia al presidente Giammattei. México, la policía de una comunidad costera de Baja California informó del hallazgo de 2 estadounidenses. La fiscalía ya investiga el suceso que se sospecha pudo deberse a una intoxicación por gas.
La policía indicó que las muertes se produjeron en la comunidad de El Pescadero el día martes. La localidad se encuentra entre Todos Santos y el centro turístico de Los Cabos, en el estado de Baja California. 9:34. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Los ministros de defensa de la OTAN se reunieron hoy, jueves, para abordar las futuras relaciones con Ucrania, mientras la guerra rusa en el país frustraba sus esperanzas de unirse pronto a la alianza de seguridad más grande del mundo. Los ministros también tenían previsto participar en otra reunión en la sede de la OTAN del Grupo de Contacto con Ucrania, un foro que lidera Estados Unidos y en el que los aliados de Ucrania tratan de reunir de forma periódica armas y municiones para ayudar a Kiev a combatir la invasión rusa. La reunión de la OTAN se celebraba menos de un mes antes de que el presidente Joe Biden y sus homólogos se reunieran en Lituania, en una muestra simbólica de apoyo a Ucrania. El Ministerio de Justicia de Rusia ha iniciado hoy jueves una inspección del centro Yeltsin, una institución cultural con sede en Ekaterimburgo, para examinar su posible catalogación como agente extranjero, lo que de conformidad supondría el cierre y la prohibición de cualquier tipo de actividad. El ex primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, engañó deliberadamente al Parlamento sobre sus fiestas que incumplieron el confinamiento, lo que socavó su credibilidad y contribuyó a su caída, según dijo un comité de legisladores hoy jueves, tras una investigación de un año. El demoledor informe del Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes determinó que las acciones de Johnson fueron violación tan flagrante de las normas que justificaban una suspensión de 90 días del Parlamento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado definitivamente hoy jueves los recursos de ciudadanos británicos que, tras el Brexit, impugnaron la pérdida de sus derechos como ciudadanos de la Unión Europea, al concluir que si dejaron de disfrutar del estatuto de ciudadano europeo fue por una decisión soberana del Reino Unido y no como consecuencia del acuerdo de divorcio. Grecia. Los rescatistas trasladaban hoy jueves los cadáveres de los migrantes muertos a camiones refrigerados en tierra, mientras en el mar continuaba el operativo para dar con posibles sobrevivientes de un trágico naufragio en el sur de Grecia. Se teme que cientos de personas sigan desaparecidas. Se han recuperado al menos 78 cuerpos luego de que un barco de pesca abarrotado de migrantes que trataba de llegar desde Libia a Italia naufragó y se hundió en la víspera en aguas profundas frente a la costa griega. En el Medio Oriente, las fuerzas israelíes dispararon y mataron hoy jueves a un hombre palestino en la Cisjordania ocupada, según las autoridades de salud palestinas. Es el último deceso en la ola de violencia que ha sacudido la región. Según el Ministerio de Salud palestino, Khalil Yahya Anis, de 20 años, recibió un disparo en la cabeza en la ciudad de Nablus, un punto habitual de confrontación entre el ejército israelí y los palestinos. Los soldados israelíes que operan en la ciudad fueron atacados y respondieron con disparos, explicó el ejército. El primer ministro de China, Li Qiang, recibió hoy al presidente palestino Mahmoud Abbas dentro de los esfuerzos de Beijing de estrechar relaciones y aumentar su presencia en el Medio Oriente. Las dos partes anunciaron después la formación de una asociación estratégica que abre camino para ampliar la influencia china en la región en un momento en el que se percibe que el principal rival de Beijing en influencia global, Estados Unidos, se está retirando de la zona tras los conflictos en Irak y Afganistán y complicaciones en sus lazos con Arabia Saudita, la potencia regional. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha prometido introducir una nueva constitución civil después de su reciente victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales,
en las que obtuvo un tercer mandato frente al candidato de unidad de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu. El reloj indica 9:39 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Hashtag La justicia en Venezuela. ¿A qué vamos a dedicar nuestro foro? Pues a las investigaciones que lleva adelante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, allá en La Haya, y todas las consecuencias que trae esto. Vamos a conversar con el abogado Calixto Ávila. Él es especialista en derechos humanos, representante de Provea, y él nos hablará desde Ginebra. Y el otro representante es el también abogado Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, ONG de Derechos Humanos en Venezuela. 9:39, Capicúa. Una pequeña pausa y ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Recordemos las palabras del presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cuando recibió a Nicolás Maduro. Dijo allí que todo lo referente a la violación de derechos humanos en Venezuela, al gobierno autoritario en Venezuela, no eran más que una narrativa orquestada. En otras palabras, el señor Lula lo que quería decir es que todo eso es mentira. Y en Venezuela se vive en un periodo de paz y de total respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Sin embargo, si es así, ¿por qué el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó un informe contundente sobre las violaciones en Venezuela? Si es así, ¿por qué la Corte Penal Internacional investiga violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela? Tanto que el fiscal de la Corte, Karim Khan, estuvo recientemente en Venezuela en lo que fue su tercera visita. Vamos a ocuparnos de esa visita, de lo que decidió, de lo que allí se habló. Tengo dos invitados en esta mañana. En Ginebra está el abogado Calixto Ávila, especialista en derechos humanos, y representa a Provea allá en Europa. Él está en Ginebra. Calixto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Buenos días, César Miguel. Un placer y compartir contigo sobre este tema que realmente tiene una relevancia importante para la situación de Venezuela. Y el otro invitado es el también abogado Alfredo Romero, director presidente de una de las ONG más activas y que más trabajo ha hecho en materia de defensa de derechos humanos, el Foro Penal. Alfredo, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Siempre a la orden. Un gusto compartir también con Calixto esta discusión. Gracias. A ver, mi primera pregunta. ¿Qué ha trascendido de la visita del fiscal Khan, la última visita a Venezuela? Aparentemente fue muy cordial su encuentro con Maduro. El tuit que colocó Maduro a la salida fue sumamente escueto y Khan no dio declaraciones. ¿Qué ha trascendido? Le pregunto a Calixto Ávila allá en Ginebra. Sí, yo creo que en este tipo de visitas por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional hay que atenerse bastante a sus comunicados oficiales. Y si queremos referirnos a una fuente fiable, es justamente el pronunciamiento del fiscal Karim Khan publicado este lunes en el sitio web de la Corte Penal Internacional. Uh-huh. Y el fiscal allí fue muy claro en señalar dos puntos que yo creo que son importantes de resaltar en su comunicado. El primero es que él aclaró que el dossier de Venezuela 1, que está actualmente ante los jueces, se mantendrá hasta tanto, y cito textualmente, tengamos una opinión de que en Venezuela puede implementar efectivamente sus obligaciones, que el Estado venezolano puede implementar efectivamente sus obligaciones.
Y esto nos permite hacer una diferencia entre lo que es la investigación abierta en la Corte Penal Internacional por el fiscal Karim Khan y el proceso de esa investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares, que digamos es la investigación estrictamente jurídica llevada adelante por la Fiscalía y por los jueces, en este caso de la Sala de Cuestiones Preliminares. Y la segunda parte del mandato del fiscal Karim Khan, que tiene que ver con el tema de la asistencia y la cooperación en materia técnica. Esto con base en un principio que es el principio de complementariedad. Y ese principio se basa en que el Estado es el primero llamado a administrar justicia. Y que si no puede o no quiere hacerlo, pues la competencia de la Corte Penal Internacional está llamada a activarse. Entonces, tenemos por un lado una investigación que en este momento se encuentra suspendida, pero que debe ser decidida dentro de los 2 o 4 próximos meses por parte de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, y que es el expediente estrictamente judicial, y esta otra arista que es que ha tenido como resultado la apertura de la oficina del fiscal en el territorio venezolano. Es la primera oficina que se abre con estas características. Es una oficina que estará destinada justamente a la cooperación y a la asistencia técnica, y que el fiscal planea abrir similares oficinas en Bangladesh, Sudán y Ucrania. Es decir, se abren oficinas como estas en países donde se cometen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, es decir, en situaciones críticas. Y el segundo aspecto de la comunicación del fiscal que quiero resaltar es la manifestación clara de que, lo cito textualmente, profundizará sus alianzas con todas las partes interesadas, en particular continuará fortaleciendo su compromiso crucial con la sociedad civil. Esto indica claramente que para la Fiscalía la sociedad civil es un actor fundamental, y lo manifestó durante su visita a Colombia en el momento en que hizo su última declaración. Dijo claramente que la justicia internacional era un asunto tan serio que no podía ser dejada solamente a jueces y fiscales, sino que debía ser un actor fundamental la sociedad civil de los países en donde actúa la Corte Penal Internacional. Así que ese es el segundo aspecto importante de este comunicado. Y como tercer punto, pues lamentar que el fiscal no haya hecho aún público el memorándum de entendimiento que fue firmado, como lo fue hecho público el primer memorándum de entendimiento de octubre del 2021. Y lo lamentamos en la medida en que pudo haberlo hecho. Corresponde a las autoridades venezolanas también hacerlo, dado que la asistencia técnica y la cooperación pues está destinada a mejorar las políticas en materia de justicia, y en particular, por ejemplo, se prevé, y yo cito textualmente, asistencia para desarrollos legislativos en el campo de la justicia. Eso lo dice el fiscal Karim Khan. Y por supuesto, nada más transversalizado por el principio de publicidad que la elaboración de leyes en un país. Ya. Hablaba Calixto Ávila, abogado de derechos humanos desde Ginebra. Ahora le pregunto a Alfredo Romero, también abogado, defensor de derechos humanos y director presidente del Foro Penal, sus impresiones sobre esta última, más reciente visita del fiscal general de la Corte y tu opinión sobre esta oficina que se va a establecer, cuándo se va a establecer y cuál será su verdadero alcance en la realidad venezolana. Alfredo. Primero, comparto lo que dice Calixto en todos los sentidos. Ahora, quiero también aclarar algunas cosas, ¿no? Que a veces hay confusiones, sobre todo del lado de las víctimas, y hay preocupaciones porque, bueno, por un lado, vamos a hablar un poco de las preocupaciones, bueno, porque el fiscal no se reunió con sociedad civil o con víctimas en esta visita. La segunda es, bueno, si van a abrir una oficina y hay colaboración, digamos, con el Estado venezolano, se reúne con personas, digamos, del gobierno, y entonces eso implica que la investigación no va a proceder de la manera como se espera que proceda. Y quiero responderte estas de una manera también muy, muy clara, ¿no? Además de lo que dice Calixto. Hay que recordar que, por un lado, la investigación por crímenes de lesa humanidad que se realiza y que se va
y que va a continuar, que de eso podemos hablar, en virtud de la decisión que tomaría la Sala de Cuestiones Preliminares en poco tiempo, y que va a decidir pues la continuación de la investigación, que eso es lo que estamos esperando. El que continúe la investigación, es importante tomar en cuenta que la investigación no es en relación con crímenes, digamos, los cometidos por el Estado venezolano, sino por personas específicas dentro del Estado que han cometido crímenes de lesa humanidad en un pasado entre el 2014, 2017 y recientemente, ¿no? Eso lo aclaro porque hay que recordar que el Estado venezolano es Estado parte de la Asamblea General de la Corte Penal Internacional, y eso digamos que hay un aspecto político dentro de esto, ¿no? Y el Estado, siendo Estado parte, pues de alguna manera colabora con las instituciones de la Corte Penal Internacional. Eso no quiere decir, o debe colaborar, pero eso no quiere decir que la investigación no se lleva a cabo en relación con personas que dentro del Estado parte hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Para aclarar el punto, para resumirlo, la investigación, digamos que se lleve a cabo y que va a continuar en poco tiempo ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, no se va a detener por el hecho de que el fiscal se reúna con el gobierno, por el hecho de que el fiscal abra una oficina, por el hecho de que el fiscal intente, ojalá se logre, porque eso es lo que todos quisiéramos, intente colaborar y que el Estado de alguna manera se convierta en un Estado de justicia, de derecho, de justicia, y que realmente investigue correctamente crímenes de lesa humanidad, ¿no? Eso por un lado. En relación con la apertura de la oficina, también quiero aclarar algo. La oficina va a tener el objetivo de estar en Venezuela. Obviamente, el que haya una oficina en Venezuela va a implicar que haya observación de lo que ocurre en Venezuela. Eso de alguna forma es bueno, digámoslo, supongamos que así, o puede ser bueno, ya que de alguna forma están observando in situ lo que puede estar ocurriendo en el presente. Ahora, en el presente, ¿qué quiere decir? Y en el futuro. De alguna manera tiene un aspecto preventivo en cuanto a lo que pueda ocurrir en el presente y en el futuro en relación con crímenes de lesa humanidad. Pero hablemos del pasado, porque las investigaciones y la justicia, bueno, así funciona, es para el pasado, es decir, lo que ocurrió en el pasado. Tú investigas algo y investigas a una persona que cometió crímenes en un hecho pasado, y eso es lo que va a proceder a una investigación y posteriormente a un juicio y posteriormente pues a una condena de una persona en específico. En lo que respecta a esas investigaciones de lo que ocurrió en el pasado, que requiere, por ejemplo, entrevistar a víctimas, que requiere entrevistar a personas que de alguna manera están involucradas, por ejemplo, en crímenes, esa investigación me parece, creo yo, y eso es lo que básicamente creemos, no va a ocurrir en esa oficina en Venezuela necesariamente, porque esa oficina en Venezuela, bien sabe la Fiscalía, por su experiencia y por lógica, que va a estar vigilada por el gobierno, que de alguna manera dentro del mismo están involucradas algunas personas que cometieron algunos crímenes de lesa humanidad. Entonces, el que las víctimas acudan a la oficina, el que estén en contacto con la Fiscalía, eso de alguna manera colocaría probablemente en riesgo a esas víctimas que de alguna manera van a declarar sobre lo que les ocurrió. Entonces, muy probablemente, y hay que notar esto, esa investigación se va a llevar a cabo desde afuera, se va a llevar a cabo incluso entrevistando víctimas que están fuera del país, que han tenido que salir también, y obviamente, bueno, se canalizará a través de sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos, la posibilidad de que víctimas que estén adentro de alguna manera declaren o que de alguna manera tengan algún contacto con la Fiscalía. Pero repito, esa oficina tiene un objetivo, el objetivo fundamental es precisamente esa colaboración técnica que digámoslo así, es una función paralela a lo que es la investigación por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo ante la propia Fiscalía. Hablaba el abogado Alfredo Romero del Foro Penal. Son las 9:57 y Calixto Ávila no nos puede acompañar más, tiene otros compromisos, de manera que despido a Calixto y le agradezco inmensamente pues su colaboración en este foro de hoy. Muchísimas gracias, Calixto. Muchas gracias, César Miguel. Un placer compartir contigo y con los colegas del Foro Penal. Y le pido sí a Alfredo que se quede porque vamos a la pausa y
Al regreso vamos a continuar con este foro #La Justicia en Venezuela y hay muchas preguntas, por supuesto, después de tu intervención, Alfredo, que me gustaría intercambiar contigo. A las 9:58 hago contacto con la doctora Patricia Guevara de Pharmatec. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, César Miguel. Un placer estar aquí. Patricia, viene el Día del Padre el domingo, ¿no? Y hay que cuidar la salud de los papás y la salud masculina en general. ¿Qué nos puedes recomendar desde Pharmatec? Mira, Pharmatec te ofrece suplementos de la dieta que contiene vitaminas, minerales y sus combinaciones. Para el Día del Padre siempre pensamos en ellos, que son las figuras ¿cómo se llama? De que uno siempre le tiene mucha visión a ellos, como que la figura que uno quiere ser igual a ellos. Entonces, a veces los papás, por trabajar mucho o por dedicarse a veces a estar todo el día trabajando o dedicarse a los niños, también descuidan mucho su salud y a veces no se alimentan adecuadamente. Uno de los que nosotros recomendamos es el Fish Oil Omega 3, pues al descuidar nuestra alimentación y recurrir a alimentos de comida rápida, pueden aumentar nuestros triglicéridos, nuestro colesterol, y recomendamos el Fish Oil Omega 3 que nos ayuda a mantener esos niveles adecuados de triglicéridos. Él viene en cápsulas blandas y son fáciles de digerir. Sí. ¿Qué es Pharmatec, Patricia? Pharmatec Usacor es una compañía local que se encarga de empacar suplementos de la dieta, los cuales son fabricados aquí en los Estados Unidos. Fue fundada hace más de 40 años por una pareja de profesionales de la salud, ¿sí? Todo con el deseo de ofrecerle soluciones nutricionales a aquellas personas que les gusta mantenerse saludables y de alguna manera quieren obtener todos los nutrientes necesarios y a veces por una alimentación inadecuada, ya sea por falta de tiempo, por el estilo de vida, no la complementan, pues. Entonces, de alguna manera, estos suplementos te ayudan a obtener esos nutrientes. Nuestra sede está ubicada aquí en Miami y distribuimos nuestros productos a países como Perú y Venezuela. ¿Y cómo podemos conseguir esos productos de Pharmatec aquí en Miami? Mira, actualmente podemos conseguirlo a través de nuestro marketplace en Amazon.com, a través de nuestra página web www.mesientobien.com. Y desde hace un año aproximadamente nos encontramos de manera física en las tiendas Bravo Supermarket, tanto de Pembroke Road con Flamingo Road como de Pembroke Road con la avenida 67. Muy bien. Bueno, Patricia, ya lo sabemos, a cuidarnos. Te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. La doctora, gracias Patricia. Se me fue Patricia. Patricia Guevara de Pharmatec. 10:01 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro #La Justicia en Venezuela aquí en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:04. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Y los viernes, sábados y domingos tenemos música en vivo, joropo llanero con arpa, cuatro y maracas. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César Miguel, Nicaragua y Venezuela apuestan por desdolarizar sus economías y acercarse a los países BRICS en el contexto de las sanciones occidentales, declararon hoy el ministro de Hacienda y Crédito Público nicaragüense
Iván Acosta, y el presidente del Banco Central venezolano, Calixto Ortega, durante un panel del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El ministro nicaragüense defendió durante este panel que la desdolarización es una tendencia muy clara que ha ganado impulso en los últimos años debido a la guerra en Ucrania y el uso de las sanciones como arma. Según Acosta, se trata de una situación muy peligrosa ante la cual es necesario buscar soluciones conjuntas. Por su parte, del Banco Central de Venezuela, Ortega, afirmó que el proceso de desdolarización se vio impulsado por la imposición de sanciones a Rusia, al destacar que se trata de la primera vez que se aplican este tipo de medidas contra una economía tan grande y tan interconectada con la economía mundial. Gracias, Flor Alicia. A las 17 regresamos entonces a nuestro foro de hoy, #La Justicia en Venezuela, con el abogado Alfredo Romero, director, presidente de la ONG Foro Penal. Alfredo, en el documento del fiscal Khan que nos refirió Calixto Ávila, hubo una frase que me llamó la atención. El Estado venezolano, el gobierno de Venezuela, puede cumplir sus obligaciones. Es decir, está en condición de cumplir sus obligaciones. Pero eso no implica que las haya cumplido, ¿verdad? Eso no implica que lo haya hecho, porque si no estuviese explícito allí en la frase. ¿Qué tanto ha hecho el gobierno de Maduro de los compromisos adquiridos con anterioridad con el fiscal Khan? Primero, para establecer, digamos, un poco las diferencias, ¿no? El gobierno, para aclararle a las personas que nos escuchan, ¿no? El gobierno es el que administra un Estado, ¿no? De alguna forma. Y como decía previamente, una cosa es el Estado y las instituciones y otra cosa es el gobierno, donde hay personas que de alguna manera administran ese Estado. Aquí básicamente lo que simplemente está señalando es que, obviamente, y es lo que todos quisiéramos, es que un gobierno, personas que administran, digamos, este Estado, pueden en algún momento, y se espera, digamos, así sea algo difícil, que funcione en pro de la justicia. Y repito, como decía previamente, para el futuro, ¿no? Ahora bien, en lo que respecta a las investigaciones y de las situaciones en el pasado, nosotros incluso hemos demostrado que no se han realizado investigaciones de ningún tipo en lo que respecta a crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, las denuncias, por decirte un caso, al día de hoy se encuentra privada de libertad en el INOF, el Instituto Nacional de Orientación Femenina, Emirlendris Benítez. Se condenó arbitrariamente, injustamente a ella y es una de las presas políticas en Venezuela. Ella denunció, y su familia ante la fiscalía, y hay un documento donde lo denunció, torturas de las cuales fue objeto. No quiere decir que necesariamente sea, digamos, cierto, nosotros creemos que sí, pero a todo evento se denunció ante la fiscalía y la fiscalía debía determinar la certeza o no de esa situación que ella denuncia. Eso no se ha realizado, absolutamente. Entonces, así como ese caso, hay muchos casos de denuncias que se han realizado y que no han sido objeto de investigación. La fiscalía ha señalado que... Sí, perdón, Alfredo, ¿por qué está presa ella? Ella la relacionan con el atentado a través de drones de funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Nicolás Maduro. Pero ella no estaba involucrada, ella ni siquiera estuvo allí, pero sí, es una situación un poco arbitraria allí. Pero ella denunció, incluso si hubiese estado involucrada, una persona no se puede torturar y, según ella señaló, forzarle incluso, porque posteriormente le ocurrió, un aborto como le pasó, ¿no? Dios. Ese es un caso que ha sido conocido. ¿Qué tipo de torturas y qué tipo de torturas denunció ella? Golpizas, ella anunció que usaron bolsas plásticas y la asfixiaron con bolsas plásticas, etc. Y lamentablemente eso ha sido denunciado también en otras ocasiones por otras personas, ¿no? Pero, repito, así como el caso de ella, hay muchos casos que no se han investigado y la respuesta concreta a tu pregunta previa es si ha hecho el Estado algo o el gobierno, digamos, pero más allá de eso, las instituciones encargadas de hacer justicia. Bueno, nosotros hemos señalado que no y muchos casos
pues no han sido objeto de ningún tipo de investigación. Bien, si tenemos a un régimen que firma compromisos, pero no cumple con esos compromisos, el fiscal de la Corte está en la obligación, ¿verdad?, de darles el beneficio de la duda. Por eso esa frase en el documento, el gobierno venezolano puede cumplir con sus obligaciones. ¿Qué esperaría el fiscal general luego de estas evidencias que comentas y luego de esta visita? ¿Qué esperaría el fiscal de Maduro y su gobierno? Bueno, el fiscal, perdón, Karim Khan, ¿me estás refiriendo? Sí, me refiero a Karim Khan, sí. Sí, bueno, el fiscal Karim Khan, por un lado, quiere establecer, como ya lo señaló en ese documento, una cooperación con el Estado venezolano en virtud de que está llevando a cabo además una investigación por crímenes de lesa humanidad. Lo que espera la Fiscalía es que el Estado de alguna manera colabore, por un lado, no persiguiendo a las víctimas, no persiguiendo a la sociedad civil que colabora, pretende que de alguna manera se le dé acceso para conseguir información si así lo refiere, si así lo solicita, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, repito, el fiscal Karim Khan está esperando, porque ya lo solicitó, que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, donde se encuentra esta situación, esta incidencia, mediante la cual el Estado venezolano requirió que no se llevara a cabo la investigación, y él se opuso y dijo, no, si yo quiero continuar con la investigación, y se solicitaron, opiniones de las víctimas en relación con que se continuara con la investigación, y llegaron una cantidad de solicitudes al respecto. Entonces el fiscal está esperando que se continúe con la investigación y que la Sala de Cuestiones Preliminares decida que así proceda. Y esto es importante porque entonces, en los pocos, digamos, días o meses que esto se decida, va a haber dos cosas, digamos, actuando paralelamente. Una investigación que va a ir estableciendo responsabilidades para luego acusar a alguna persona o un grupo de personas por crímenes de lesa humanidad, si eso concluye en eso, porque puede pasar que la investigación no concluya en la responsabilidad de alguien, pero bueno, lo que se espera es que sí ocurra. Y paralelo a ello, si se abre la oficina, bueno, está esa situación, digamos, de colaboración institucional, mediante la cual se pretende, por un lado, que colaboren con la investigación que se realiza, pero más allá de eso, también es tratar de aportar, digamos, los diferentes elementos para que en un futuro en Venezuela no se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad. Claro, esa es la idea. Esa investigación, ¿cuándo tendría el visto bueno de la Corte para reanudarse? En decisión de la Corte, está digamos, en análisis de la Corte, pero no se sabe exactamente cuándo. Las expectativas pueden ser en julio o a lo mejor después ya de las vacaciones de verano, que sería en septiembre, porque hay vacaciones de la Corte, ¿no? Pero no se tiene un tiempo específico. Lo que se espera es que sea, digamos, a más tardar en septiembre, pero no hay realmente, puede ser a lo mejor en julio, ¿no? No hay realmente una fecha específica. Ustedes colaboraron en la recolección de esos testimonios de las 8.000 víctimas, 8.000 testimonios de las víctimas, ¿verdad? Familiares. ¿Ustedes colaboraron en ello, lo que se le presentó al fiscal Khan? Claro, nosotros representamos muchas víctimas y hemos canalizado pues que eso se realice. Muchas lo hicieron por su cuenta, porque eso se llenaba en formato incluso online, y otras lo hicieron a través de nosotros, que se enviaron pues esas solicitudes suscritas incluso por las propias víctimas. ¿Qué te queda a ti como experto en esta materia de esas denuncias formales ya puntuales por escrito de las víctimas? Denuncias formales de las víctimas, lo que fue una solicitud para que continuara la investigación porque se consideraba que tenían el interés de que continuara la investigación. Esto es importante aclararlo porque hay confusión en cuanto a si ya hay investigaciones concretas en relación con una víctima específica. Eso todavía no está o no existe, pero no es algo formal.
Cuando se reinicie la investigación, es que se decidirán, y esto es importante también notarlo, porque ha habido, quizás por desconocimiento de lo que ocurre allí, se ha señalado que la víctima está ya en, digamos, el conocimiento de la situación que le ocurrió a tal persona está siendo ya observada o analizada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Eso no es así. Lo que se estudian son situaciones que han ocurrido, casos que probablemente abrirán 1 o 2 casos, no van a ser todos los casos sobre Venezuela en relación con crímenes de lesa humanidad, y derivado de ese caso, en el cual son situaciones, entonces hay víctimas y habrá responsables, ¿no? Por decir, hubo una situación en el año 2017 donde hubo unas protestas y hubo disparos contra personas y herieron a tal y detuvieron a tal cantidad de personas en unos tiempos determinados. Esa es la situación. En cuanto a esa situación o ese caso que pueda abrir en la Fiscalía, habrá víctimas y habrá responsables. Pero lamentablemente, y quiero decirlo también porque se crean expectativas que no son, conociendo lo que ha ocurrido en otros países o en otras situaciones que no son muchas, no se abren todos los casos sobre Venezuela. Por ejemplo, casos de asesinatos o casos de lo que ocurrió en el estado Táchira en una protesta, lo que ocurrió en otra cárcel en tal lugar. Lamentablemente por la capacidad de la Fiscalía no se van a estudiar todos esos casos que constituyen crímenes de lesa humanidad, sino, repito, será 1 o 2 casos y así ha sido la experiencia y de ahí se derivarán responsabilidades. Alfredo, ya estamos por concluir. Me gustaría que volviese sobre algo muy importante. Hay formas, hay protocolos, ¿verdad? Y una fotografía no debe prejuiciarnos, ¿verdad? Un estrechón de manos entre el señor Cani y el señor Maduro no tiene que prejuiciar a las víctimas y sus familiares. Dijiste que hay sospechas y se crea algún ánimo derrotista en las víctimas si ven que la Fiscalía establece contactos muy directos con Maduro y su gobierno. La observación que hiciste fue muy, muy importante y me gustaría que volviera sobre ella ya a manera de conclusión. Repito, la Fiscalía tiene obligación, básicamente por ser parte de la Corte Penal Internacional, de establecer relaciones con los estados partes de la Corte Penal Internacional. Venezuela es un estado parte y por eso, además, la Fiscalía tiene la obligación de investigar los crímenes que se cometen en ese estado, porque el estado suscribió el Estatuto de Roma, que en definitiva permite que eso ocurra. La forma o no, digamos, si el fiscal le dio la mano o no a alguien, bueno, ya eso es una cuestión de personalidad, ¿no? Sí. Pero eso no implica que no se continúe la investigación. La investigación, cuando se decida continuar, ya el fiscal solicitó que eso ocurriera, expresó su voluntad al respecto, y la investigación se espera que proceda y continúe y se lleve a cabo ya este año. Pero repito, va a tardar tiempo también, incluso cuando se inicie la investigación. Ya. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Alfredo Romero es abogado, defensor de derechos humanos, director presidente de la ONG Foro Penal. El reloj indica 10:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:23 de la mañana. Leyendo las noticias de Estados Unidos temprano, reparamos en esta. La Reserva Federal se abstuvo ayer de subir las tasas de interés por primera vez desde que comenzó su histórica campaña para frenar la inflación hace 15 meses, lo que le da más tiempo para evaluar el impacto de las alzas anteriores en la economía. ¿Cómo hemos de interpretar esta noticia? ¿Ya no seguirán subiendo las tasas de interés?
Vamos a la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está el economista José González. José, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, César Miguel, un placer siempre estar en el programa. José, ¿cómo hemos de interpretar la decisión de la Reserva Federal en el día de ayer? Luego de 11 aumentos consecutivos, como mencionabas, desde marzo del año pasado, cuando la inflación llegó al 9.1%, la Reserva Federal pareciera estar tomando un respiro para evaluar la situación. Recordemos que sigue habiendo presión sobre la banca regional luego de la falla de 3 bancos, particularmente Silicon Valley Bank, y la inflación del mes pasado cayó 0.9% a 4%. Es decir, las medidas están funcionando, sin embargo, la inflación sigue siendo el doble del objetivo de la Reserva Federal, que es el 2%. Por lo mismo que en el aumento, en la reunión anterior donde hubo un aumento, pero un mensaje dovish, se dice en inglés, como paloma suave, en esta ocasión no hubo un aumento, pero el mensaje fue hawkish, se dice en inglés, como de halcón, más agresivo, porque dijo Powell que había un acuerdo de todos los miembros de la Reserva Federal. Después de la reunión se publica una cosa que se llama el dot chart, es un cuadrito donde están unos punticos que indican la inclinación de cada director de la Reserva Federal, son 12, en total 16, 12 votan de qué es lo que pretenden hacer a futuro. Y todos están de acuerdo que vienen por lo menos 2 incrementos más de tasas en lo que resta del año, con lo cual las tasas pasarían del 5.25, 5.50 que están ahora, a 5.50, 5.75, 6%, con lo cual deberían detenerse en ese momento. También dijo Powell ayer que no van a cortar las tasas, que es lo que el mercado aspira y le encantaría, por lo menos en 2 años, porque el objetivo sigue siendo llegar a ese 2%, y dicen los economistas, decimos los economistas, que bajar la inflación de 9 a 4 es relativamente fácil, de 4 a 2 es titánico. ¿Por qué es titánico si apenas son 2 puntos? Porque es cada vez lo más difícil, es donde la inflación se agarra y no se quiere ir, porque recordemos además por qué baja la inflación el mes pasado, porque bajan el costo de la energía. ¿Por qué baja el costo de la energía? Porque hay mayor oferta de petróleo que demanda, pero seguimos teniendo una guerra en Ucrania que Rusia no puede perder y Ucrania no puede ganar, es decir, eso es una bomba de tiempo, ¿sí? Y estamos entrando a un proceso que aparentemente va a ser recesivo, no hay demanda, las tarjetas de crédito están, las portafolios de crédito están a su máximo, los bancos están reteniendo caja previendo que la situación, si bien está equilibrada, tiene problemas, hay un consenso que viene una recesión el próximo año. Ahora, cuando eso se revierta, César Miguel, es decir, hay una presión, no funcionan los mercados petroleros, Arabia Saudita corta 1 millón de barriles sorpresivamente esta semana, el precio sigue bajando. ¿Por qué? Porque los países que no son de la OPEP siguen incrementando su producción, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Y se reactiva la economía, se reactiva el consumo y la inflación regresa. Ese 2% siempre es el más. Es como cuando uno baja de peso. Librarse del agua es fácil. Quemar grasa es fácil. Hacer músculo, ahí hay que ir al gimnasio y comer demasiado bien, si no, no funciona. Ya veo. ¿Tu pronóstico entonces cuál sería? En este momento nos está escuchando una persona que tiene varias tarjetas de crédito y las está viendo con evidente angustia. ¿Qué le decimos? Hay que seguir teniendo mucha cautela. Las tasas van a seguir subiendo, las tarjetas de crédito son a sus niveles históricos muy altos, las hipotecas también. El consejo sigue siendo el mismo, si bien tenemos pleno empleo, recordemos que el empleo que se demanda en Estados Unidos es el de la base de la pirámide, no el que necesariamente tiene uno. Ya en Estados Unidos se habla de la pobreza de la clase media, que es la que más sufre, particularmente en las ciudades como Nueva York, en donde el 40% de la población tiene que escoger entre comer o pagar la renta, en donde la renta se lleva el 64% del ingreso bruto de la gente cuando debería ser 30%, la presión sigue siendo muy grande. Hay que seguir manejándose con mucha cautela, proteger la caja, reducir las deudas, prepagarlas si es posible, si no mantenerlas y consumir lo que sea necesario. La presión inflacionaria no ha bajado, está bajando la presión en los alimentos, pero sigue siendo muy alta. Y en Europa es al revés, acaban de subir las tasas y Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dice que viene otro aumento en julio, porque el aumento de la paella en España va a causar grandes problemas sociales en el país, particularmente en Valencia, que a muchos les gusta Así tanto es, la rosca. así es. Bueno, ha sido muy claro, José, te lo agradezco mucho.
Un placer siempre. José González, economista desde la ciudad de Nueva York. Y son las 10:28, esto es En Conexión Radio. Días atrás se habló mucho de una propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas indocumentadas que nacieran acá. E incluso se llegó a hablar de las parturientas turistas, es decir, esas personas que vienen a Estados Unidos, vienen por ejemplo de América Latina mucho, a Miami a parir, a dar a luz aquí en Miami. Esas se eliminarían. ¿Qué es la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos? Vamos a consultarle a la persona indicada en estos temas, como lo es la doctora Michelle Canero, abogada de inmigración. Michelle, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Bueno, nosotros hemos reconocido como a nivel constitucional que las personas que están en el territorio americano tienen protección de los Estados Unidos bajo la Constitución. Y también reconocemos a las personas que nacen en terreno americano como ciudadanos automáticamente. Entonces, un proyecto de ley que trate de eliminarlo necesitaría, en mi opinión, un referéndum constitucional para redefinir quiénes son ciudadanos bajo la Constitución, ¿no? Entonces, no creo que eso se lleve a cabo, pero donde sí tenemos legislación e interpretación de leyes, las personas que derivan ciudadanía, ¿verdad? Entonces, una persona que nace, cuyos padres son ciudadanos, puede obtener la ciudadanía aunque no hayan nacido en los Estados Unidos. Entonces, aplican diferentes condiciones dependiendo del año en el cual uno nació y la nacionalidad de los padres. Pero típicamente, si ambos padres son ciudadanos, aunque uno nazca fuera de los Estados Unidos, nace ciudadano. Claro. Ahora, si uno solo tiene un padre ciudadano, depende si o no el ciudadano vivió en los Estados Unidos. Y típicamente el requisito es que el ciudadano haya vivido por lo menos 5 años en los Estados Unidos antes del nacimiento del derivado, y que de esos 5 años por lo menos 2 hayan sido después de los 14 años. Entonces, a veces tenemos casos donde la persona parece estar indocumentada, pero cuando estudiamos el historial, nacieron ciudadanos por sus padres. A ver, ese caso denunciado de las madres turistas, las personas que vienen, las madres que vienen a Estados Unidos y son residentes en otro país, dan a luz acá y luego se van. ¿Qué pasa con esas criaturas que han nacido aquí? Son ciudadanos. Si nacieron en territorio americano, esos niños son ciudadanos y no hay nada. Lo único que puede hacer el gobierno es restringir la entrada de esos individuos a los Estados Unidos, pero no veo cómo le puedan quitar el derecho de ciudadanía a las personas que nacen acá. La única excepción son los hijos de diplomáticos, porque se consideran que no técnicamente están aquí. Hay una excepción, que si nacen acá, aunque nacieron en territorio americano, como los padres estaban en visa diplomática, no se consideran ciudadanos por nacimiento. Ya. Ahora, ¿qué derechos y beneficios otorga la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos? Bueno, ser ciudadano le da a uno derecho a pasaporte, pero si uno vive acá puede acudir a todos los beneficios sociales, como el Social Security. También puedes votar, que creo que es el derecho más importante y el más protegido. Y también como ciudadano no estás sujeto a las condiciones de las visas inmigrantes, es decir, las cosas que a uno lo podrían hacer deportable o que te quiten la residencia o una visa, no te pueden quitar la ciudadanía. También te da protección, obviamente, cuando estás fuera de los Estados Unidos. Los Estados Unidos protege a sus ciudadanos si tienen temas legales en otros países. De manera tal, la opinión que emitiste, ¿consideras muy difícil que ese proyecto pueda avanzar? Habría que hacer un referéndum.
¿Y quién organiza un referéndum? ¿Cómo se convoca? Uy, bueno, eso ya llevaría ya la opinión de un experto constitucional que creo que está fuera de mi ramo de conocimiento, y también creo que queda la voluntad de las personas que presentan estos proyectos de ley. Claro. Creo que es un poquito como la ley 1718 que vimos en el estado de la Florida, que ahora los mismos senadores que votaron por él están renunciándolo, diciendo que no eran sus intenciones efectivamente forzar la ley, sino era más como una declaración política. Creo que muchos de estos proyectos de ley antiinmigrantes son más palabras y para asustar a la gente que realmente ser enforzadas. Bien, lo puntual, quien nace en el territorio de Estados Unidos es ciudadano y esa ciudadanía no puede ser revocada. Correcto. Bien. Michelle, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido siempre tan clara y tan didáctica. Me alegra siempre charlar contigo y tu audiencia. Muchas gracias, Michelle. Michelle Canero es abogada de inmigración. Ella está en el escritorio Canero Fadul Immigration. Puedes contactarla llamando al 305-579-9218, 305-579-9218 o escribe a inmigraya@canerofadul.com. Habíamos leído en el programa de ayer que Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Isea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalet de lujo. ¿Quién es Rafael Ernesto Reiter? ¿Quién es su esposa? ¿Dónde están? ¿Por qué los buscan los españoles? Para responder estas preguntas hay que buscar, sin duda alguna, a Rona Rísquez, que es la que más ha investigado estos asuntos. Rona, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola César, muchas gracias por la invitación. Rona, ¿quiénes son estos señores y por qué los buscan? Bueno, Rafael Reiter Ramírez, que justamente era la mano derecha de Rafael Ramírez. Esa era la confusión, no tan confusa. Rafael Reiter fue jefe de seguridad de PDVSA, pero más que un jefe de seguridad, era una persona que, como dije al principio, era mano derecha de Rafael Ramírez, la persona que movía todos los negocios, de alguna manera, vamos a decir, sucios, y además de encargarse, bueno, de la seguridad y otros detalles y amenidades que se movían en PDVSA durante la época de la gestión de Rafael Ramírez. Entre esas actividades adicionales que tenía Rafael Reiter estaba la de gestionar el cobro de sobornos o de comisiones para concesiones, contratos, etcétera, asociados a PDVSA. Y esta es un poco la razón por la cual ahora este tribunal en España está pidiendo que se investigue y que esta persona sea sometida a un proceso judicial, ¿no? Es un tribunal de anticorrupción y atribuyen a Rafael Reiter que él pagó 1.5 millones de euros por una mansión en Barcelona que compró junto a su esposa, y ese dinero fue proveniente de unos cobros de comisiones o sobornos, o pagos de sobornos, en los que están involucrados otros empresarios que también han sido investigados y judicializados por estos hechos en Estados Unidos. Uno de ellos es Roberto Enrique Rincón, quien está en Estados Unidos en este momento, quien fue procesado por la justicia estadounidense precisamente por este tema de pagos de soborno para poder vincular sus negocios con PDVSA. Entonces, bueno, Rafael Reiter recibió dinero de esta gente y con ese dinero supuestamente habría comprado esta mansión en Barcelona que ahora las autoridades españolas piden que se investigue. Él junto a su esposa, porque es la esposa a nombre de quien se hace la transacción de la compra. ¿Dónde están él y su esposa, Reiter y su esposa? Mira, yo no tengo muy claro dónde están. Se supone que él debería estar detenido porque él pues ha sido
Este no es el único señalamiento, digamos, este es un caso puntual, de la compra o de la compra de la mansión con dinero producto del lavado, pero digamos que hay una serie de investigaciones abiertas en su contra por toda la situación de corrupción que se dio en PDVSA durante la gestión de Rafael Ramírez. Entonces, en este momento exactamente no sé dónde está Rafael Reiter, pero debería estar en algún tipo de proceso judicial o detenido porque, pues, como te digo, es una persona que tiene varias investigaciones abiertas por este tema de corrupción. A ver, en PDVSA. Dijiste una frase que me llamó mucho la atención. Quiero volver sobre ella. Dijiste, Rafael Reiter era el que se encargaba, era el jefe de la seguridad de PDVSA, pero era el que se encargaba de todos los asuntos sucios. Era el que cobraba aquí, cobraba allá, y dijiste la palabra amenidades. Mi primera pregunta con relación a esa frase, es decir, él cobraba para luego repartir eso con su jefe directo y amigo, hombre de confianza, Rafael Ramírez. Y dos, ¿qué quieres decir con amenidades, Rona? Bueno, que a quién le entregaba el dinero, con quién compartía el dinero, pues no tengo pruebas, no hay certeza de decirte con quién, pero obviamente era con todo lo que sería, o muchos de los que pertenecían a ese entorno y plana mayor de PDVSA. Esa repartición, digamos, él era el encargado directo de hacer este tipo de gestiones, pero obviamente ese dinero, como suele ocurrir en este tipo de estructuras, se reparte entre el grupo, ¿no? Y obviamente los de arriba, pues, son los que reciben más, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, suponemos que obviamente sí estaba involucrado, o sea, o debería por lo menos recibir algo. No creo que simplemente este señor Reiter, digamos, de su cuenta o unilateralmente manejara estas transacciones y simplemente él se enriqueciera, o sea, eso es poco probable. Ya. ¿Y las amenidades? No es posible. Y las amenidades es porque las versiones que se manejan es que en ese momento en PDVSA había incluso unos pisos especiales donde habían ciertas actividades no necesariamente vinculadas a los negocios petroleros, ¿no? Ciertas atracciones y diversiones un poco, bueno, eso, que no tenían nada que ver con los negocios petroleros ni con la actividad petrolera, y pues este señor Reiter era una de las personas que se encargaba de organizar este tipo de actividades y de tener estos espacios listos para eso. Bueno, fuiste bastante vaga, con lo cual la imaginación queda por la libre, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no, o sea, son cosas como que, digamos, son versiones que se han dado bastante repetidamente de que había, bueno, que se hacían fiestas, pero no fiestas, o sea, no era una fiesta en donde tú ibas a alquilar un local para hacer una fiesta con orquesta, sino otro tipo de fiesta, quizás más íntimas, quizás más privadas, con algunas características que pues a los mismos empleados de PDVSA les llamaban la atención, pues, o sea, les parecían bastante curiosas. Y pues dentro y en este tipo de actividades pues estaban organizadas por estas personas y entre ellas este personaje, individuo Rafael. Sí. Rona, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por tu explicación. Disculpa si fui un poco insistente, pero creo que quedó perfectamente claro para nuestros oyentes de qué se trata y a qué obedecen estas actividades de este señor Rafael Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Isea. Gracias, Rona. Gracias, César. Rona Rísquez, periodista de investigación, experta en estos temas del crimen organizado. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa. Ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:45 de la mañana. Hablamos con mucho placer de la carne en vara, la deliciosa carne en vara que usted va a encontrar en Nando Grill. Pero varias gente me ha preguntado, ¿pero qué es la carne en vara? ¿Cómo se prepara la carne en vara? Bueno, se lo voy a preguntar directamente a Fernando Mendoza de
Nando Grill. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos, César, saludos para ti y para toda tu audiencia. Eso es correcto, la preparación de la carne en vara, bueno, eso se remonta a la época de nuestro libertador Simón Bolívar, cuando los llaneros iban de un lado a otro a vender una res y en el camino mataban lo que decimos una vaca o un toro y la cocinaban para alimentarse, y no se sabe si la carne en vara viene de Colombia o de Venezuela, pero bueno, los llanos venezolanos y Colombo son lo mismo, se hace toda la leña y de ahí es donde proviene la carne en vara. Pero ¿cómo se cocina? Ustedes montan la Todo leña. a la leña es hecho a la leña y es cocinado en un pincho de madera a una temperatura alta y por supuesto de forma indirecta. Ya, esa es la vara, esa sería la vara que le da nombre a este tipo de preparación, ¿verdad? Es correcto, así es. ¿Y cuánto tiempo tardan en cocinar la carne de esa manera, Fernando? Mira, un promedio entre 25 a 35 minutos, dependiendo de cuántos kilos tenga la pieza que estamos cocinando. Muy bien. ¿Y ustedes lo hacen a la leña como se hacía en aquellos tiempos del siglo XIX en el llano? Pues los llaneros de Páez. Sí, todo a la leña. Como lo hacían los llaneros de Páez. ¿Y esa carne en vara, con qué la acompañan, Fernando? Mira, nosotros tenemos más de 11 tipos de acompañamientos para nuestra carne. Tenemos yuca hervida, yuca frita, tenemos ensalada, tenemos con gris, chorizo, hallaquita, plátano maduro, tostones, queso de mano, arepita. Bueno, lo que usted quiera acompañar, ahí se lo tenemos. No, hombre, ya me dio hambre. Qué impresión, qué impresión. Fernando, ¿dónde vamos a ir a comer la carne en vara en este Día del Padre? Mira, estamos ubicados en Doral, Westchester y Homestead. Del Doral y el de Homestead vamos a tener música en vivo, vamos a tener show variado. En el de Homestead vamos a tener más de 7 shows musicales en vivo y por más de 11 horas consecutivas la música en vivo. Vamos a tener a Belkin Martínez, vamos a tener trovadores, vamos a tener show de Juan Gabriel, música llanera, música tropical, música bailable, bueno. Un sinfín de actividades y no tomamos reservaciones, todo es por orden de llegada. Todo es por orden de llegada. Muy bien, ¿la dirección? 18601 Southwest 177 Avenida, ese es el de Homestead, 9118 con la Bell Road, Westchester, y 8323 Northwest de la 70 calle es en Doral. Muy bien, Nando Grill. Fernando, muchísimas gracias por atendernos y ya vamos para allá. Gracias a ti, feliz Día del Padre adelantado. Igual para ti, feliz Día del Padre. Fernando Mendoza, el joven emprendedor de Nando Grill, 10:49 de la mañana. Habíamos conversado con el joven José Gabriel Zamora, el hijo de José Rubén Zamora, el editor del diario en Guatemala, cuando se esperaba el juicio a su padre. Pues el juicio ha concluido y José Rubén Zamora ha sido condenado a 6 años de cárcel. ¿Por qué? Vamos a Ciudad de Guatemala. Allí, en la línea telefónica, está la periodista Jody García. Jody, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Por qué han condenado de esa manera inapelable a José Rubén Zamora? Sí, el día de ayer el Tribunal Octavo de Sentencia Penal en Guatemala condenó a José Rubén Zamora por el delito de lavado de dinero a 6 años de cárcel y un pago de una multa de 300,000 quetzales, alrededor de $40,000. En este caso, el tribunal dictaminó que no tenía las pruebas suficientes para determinar que una transacción financiera que hizo Zamora estaba respaldada, pero también hizo énfasis el periodista en que el juez anterior a este caso no permitió que muchos de sus testigos y pruebas para comprobar que este dinero era de origen lícito no fueron aceptadas. También es importante resaltar que el mismo tribunal absolvió, es decir, declaró inocente a Zamora por los delitos de chantaje y tráfico de influencias. Dijo que el Ministerio Público de Guatemala no había presentado pruebas concretas de que este delito se habría cometido. Y es importante también resaltar que la sentencia sí es apelable por ambas partes. El Ministerio Público de Guatemala anunció que va a apelar, va a buscar una condena máxima de 40 años de cárcel,
mientras que Zamora también dijo que apelará y que buscará llevar su caso a cortes internacionales. Dijo Zamora: soy inocente de los delitos, yo sigo siendo inocente y él sigue siendo ladrón, en referencia al presidente Jean Mattei. ¿Queda claro que este es un juicio político o no? Quedó claro en el juicio de que el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes para sustentar todos los hechos que estaban señalando. También es claro decir que hay un halo de venganza sobre estos casos. El fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, dijo ayer que parte de esta persecución incluye a periodistas del periódico, el medio que fundó Zamora, por haber escrito solo sobre este caso, y que él decía que sus escritos implicaban desprestigio para jueces, fiscales y otro tipo de personas vinculadas en corrupción, lo que deja ver que no se trata solo de un proceso penal, sino que también hay una carga de venganza por las publicaciones hechas por el periódico. Ya. Jody, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias por tenerme. Un saludo. Jody García, periodista de Plaza Pública en Ciudad de Guatemala, 10:53. Recuerden que mañana nos vemos en Shoppes at Hidden Lake, 12700 Avenida del Southwest con la calle 128. Desde las 9 de la mañana, el programa de mañana lo hacemos desde allí y tendremos una gran cantidad de obsequios para todos. Por ejemplo, en Ohana Sushi and Fusion, Angels Nails and Deportivo, Angels Nails and Deportivo, el Pilón Miami, 2 cenas full de recomendación de la chef, más bebida de cortesía para los que vayan al restaurante, varios kits de vitaminas en Pharmatech. En fin, no se pierdan mañana, acérquense a la 107.1, acérquense no a la 107, a las Shoppes at Hidden Lake. Eso está en la 12700 Avenida del Southwest con calle 128 en West Kendall. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, Floralicia, ¿qué noticias tenemos? Primero quiero que escuches esto. ¿Quién es ella? Bueno, César, esa es Adonais Nieves, que pasó a la final de The Voice Chile, que transmite Chilevisión, tras su impresionante presentación en la semifinal en la que interpretó En carne viva de Rafael. La participante venezolana obtuvo 42.21% de la votación del público, lo que la hizo recibir su pase a la gran final. Nieves tiene solo 25 años de edad. Nació en Tinaquillo, estado Cogede, César. Es madre de 2 niños y hace 5 años salió de Venezuela embarazada por un problema genético que la obligaba a ponerse una vacuna cada 72 horas. Una vacuna de 72 horas después de dar a luz. Y en Chile existía esa vacuna, pero no en Venezuela. Así que decidió que este sería su destino y aquí está, a punto de ganar. Orgullo venezolano. Qué bien canta, qué buena voz tiene. Bueno, hay que estar pendiente de ella. Adonais Nieves. Gracias, Floralicia. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.